Hermano. Gloria a Dios. Román Aristeo que vino a acompañarnos hoy. Para gloria de Dios. Hermano Ed, hermano Stuart. Qué hermosas alabanzas, ¿no? Qué bonita alabanza tuvimos hoy. Gloria a Dios. Maravilloso. Siempre es muy apreciada el talento que tiene Aristeo y venía su esposa. Gloria a Dios. Bienvenidos a ustedes. Los quiero mucho. Nuestro estudio de hoy es en Gálatas, en el capítulo 2. ¿Y qué creen? Cerramos el capítulo 2 hoy con los versículos de 19 al 21. Estos versículos del 19 al 21 tienen una cosa tan bella que a mí en lo personal, me ha impactado. No es que no lo supiera, es que siempre lo había sabido, pero lo confirma tan bellamente y tan dulcemente. El Señor es tan claro y somos privilegiados por tener la palabra de Dios, porque no andamos de acuerdo a como sentimos que debe de ser. Andamos de acuerdo a lo que dice la Biblia con toda claridad, ¿sí? Y eso nos debe de llenar de alegría, pero plena, porque lo que quisiéramos nosotros es más chiquito que lo que Dios quiere. Si de repente encuentras su gracia, su amor, y sobrepasa lo que tú querías, lo que tus deseos, y eso es increíblemente maravilloso. Entonces voy a quitar el resumen porque me quiero meter en este estudio tan hermoso que está, como ya les dije. Pero del versículo 17 al 18 que leímos la última vez que estábamos juntos, de Gálatas 2, dice, versículos 19 al 18, del 17 al 18, dice, y si buscaron, ¿sí es? Sí, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley, hasta ahí. El 19 ese es el que está aparte. Pero la mera verdad es de que está súper bueno. Déjenme le leo lo que yo puse como resumen, porque casi me quisiera devolver a explicar ese, pero vamos adelante. Dice, Pablo dijo a Pedro en público. Acuérdense del cuadro. Pedro se había apartado de la iglesia porque llegaron los judaizantes y se sentía como endeudado con ellos porque tenían una gran personalidad, vestían diferente, comían diferente, y Pedro, siendo judío, se siente atraído y abandona la iglesia y se va con los judaizantes. Esto pone una carga en la iglesia de Antioquía, que la mayoría eran cristianos no judíos, que no se ven de la ley, pero cuando Pedro se va con los de la ley, ahora ellos creen que tienen que cumplir con la ley y ahora tienen una carga, pues, los no judíos, porque Pedro se va, simplemente porque el líder se va con los judaizantes. Entonces Pablo tiene la necesidad de decir que Pedro está equivocado, pero hacerlo públicamente, porque Pedro pues también lo hizo públicamente. Entonces Pablo dijo a Pedro en público, tú y yo cumplíamos la ley anteriormente, cuando Jesús todavía no llegaba. Dice, pero el Señor nos enseñó que no era nuestro mérito, sino el mérito de Él. Y derribamos, eso le dice Pablo a Pedro, y derribamos la doctrina del mérito propio y predicamos salvación por gracia, por fe. Pedro le dice a Pablo, ahora apoyas a los que quieren cumplir cosas, la ley, hacer obras para ser salvos. Y los cristianos no judíos sienten la carga de hacer obras como tú estás guiando, como que Jesús hubiera mentido. Sí, Pablo siente esta carga terrible de decirle a Pedro, ¿por qué estás dirigiendo a la gente a hacer obras cuando Jesús nos dijo que no hiciéramos obras, que el mérito era de Él, no nuestro? Y entonces Pablo dice, Pedro, estás haciendo a Jesús mentiroso, y esto no puede ser. Por eso él dice, en ninguna manera Jesús no nos guía a pecado. Nosotros que creemos en la salvación por gracia, solamente por creer en Jesús, no estamos pecando por hacer eso. Es la verdad, Jesús le enseñó así. En esa posición en ese punto está Pablo hablándole a Pedro enfrente de todo el mundo, cuando continuamos en los versículos siguientes. Puse introducción a estos dos versículos que son 19 y 21, y voy a leerlos para entender de lo que voy a decir aún en la introducción, y luego ya nos damos de a uno por uno de los tres versículos que vamos a estudiar hoy. ¿Les parece bien? Gloria a Dios. Entonces, la introducción a esos tres versículos, pero los voy a leer. Ahí van. Otra vez estoy acá en otro lugar y se me salió la hojita. Gálatas 2. Ahí está. Gálatas 2 del 19 al 21 dice así. Dice, porque yo, ahora sí va, esto es Pablo diciéndole, como ya les dije, lo que está diciendo Pablo a Pedro, y continúa. Digamos que esto es algo súper glorioso, lo que Pablo le va a decir a Pedro, enfrente de todo el mundo y enfrente de nosotros. Y a ver si nos cae el 20.
Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice en el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si alguien cree que puede hacer obras, que cumpliendo esto y esto y esto y esto puede llegar al cielo, está haciendo inútil la cruz de Cristo. Eso es lo que dice Pedro, lo que dice Pablo aquí. Entonces, cuando Pedro va y habla con los judaizantes, está diciendo, no solamente estás diciendo que Jesús mintió cuando dijo que éramos salvos por la fe solamente, pero estás haciendo inútil su misión. Estás comprometiendo la salvación que Él nos vino a traer. Estás diciendo que no sirvió para nada. Pedro, entonces, obviamente que no contesta nada, pero en su carta nos habla tantas maravillas, lo cual nos hace saber que Él sí entendió y que a ver si nosotros entendemos también. No podemos entrar al cielo por obras, porque no nomás hacemos chiquita la misión de Cristo, pero la hacemos inútil y eso no se vale. Si eso no se vale, porque todas las obras que podamos hacer son méritos propios y no llegamos al cielo por méritos propios, llegamos al cielo por el mérito de la cruz. Amén. Entonces, puse acá como introducción, ahora sí, así. Dice, morir para la ley. ¿Qué significaría? Pablo dice, yo por la ley soy muerto. Eso, vamos a adentrar en eso, ¿ok? Dice, morir por la ley es lo que la ley contiene, me destruyó. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que la ley contiene, me mató, me destruí. Dice, yo morí por la ley. Y una vez muerto, la ley no tiene ya poder sobre mí. Una vez que la ley te mata, una vez que el pecado que encierra lo que dice la ley, porque la ley te enseña qué pecador eres y la imposibilidad que tú tienes para salir de ese pecado. Esto es, no puedes llegar al estándar de Dios, y porque no puedes llegar al estándar de Dios, entonces mueres. Porque no puedes complacer completamente el estándar de Dios. Por eso no podemos quitar la ley, porque la ley es el carácter de Dios. Eso es lo que Dios exige, eso es lo que tienes que tener para llegar a estar en su presencia. Lo cual no podemos, nadie podemos. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que estamos yendo, digamos, a cumplir la ley y no podemos y caemos muertos. Tenemos que llegar a esa conclusión. Pablo llegó a ella y dijo, yo soy muerto por la ley. Yo soy muerto, no pude llegar ahora. La ley, dice, la ley no tiene ya poder sobre ti porque estás muerto, caíste. Si Dios te da vida, entonces por eso morí en Cristo. Y Él ahora vive en mí, es lo que dice Pablo. Ya no yo, pero Él en mí. Dice, y no es que creas así porque así lo sientes bien, sino porque Jesús murió por mí, por gracia, entonces lo creo. Esto es, no es que yo quería llegar al cielo a través de la ley y luego sentí que no podía y luego ya mejor me invento algo y digo, ok, entonces mejor clamo a Jesús y Él me salvará, pero porque yo esté decidiéndolo así. No, lo decido, no porque yo así lo sienta, lo decido porque Jesús vino del cielo, encarnó su palabra, siendo Él Dios mismo, ¿sí? Y murió por ti en la cruz, zafándote de tu pecado. Entonces, es simplemente obediencia. Sí, Pablo dice, ya no soy yo no podía, pero ahora Cristo en mí, Él sí puede, Él es Dios, Él lo hizo, gloria a Dios. ¿Sí? En sí es todo el estudio. Nos vamos a indagar porque es bueno como entenderlo poquito, pero es necesario ponérnoslo, aplicarlo en nuestras vidas, entenderlo perfectamente bien y luego llevárnoslo puesto. Ser unos que han muerto al pecado y ahora viven en el poder de Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Ayúdanos, amoroso y tierno Padre, porque necesitamos ser unos contigo, unos que verdaderamente reciben esta información y son transformados en el poder de tu Espíritu para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 19. No sé. De Gálatas 2. Déjeme le digo un versículo antes de comenzar ahí, porque es necesario que vayamos al 100 en este estudio, ¿sí? Al 100% de lo que aquí dice. Y es
Le voy a decir, este está en Juan, es el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, 24. Este versículo siempre me ha gustado. ¿Sí? Sofonías 3:17 es uno de mis favoritos de toda la Biblia, pero este es el que le sigue, digámoslo así. Todos, tengo muchos, ¿verdad? Pero Juan 5:24, es lo que dice. De cierto, dice el Señor. Eso es como que no puedo negarlo, te lo aseguro, esta es la verdad. Dice, de cierto os digo, 2 veces lo repite Jesús. El que oye mi palabra, esto sería el que obedece mi palabra, el que entiende y el que sigue lo que yo digo, el que es mi discípulo, y cree en el que me envió, es por fe, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No va a haber condenación nunca jamás para el que cree y obedece, porque estaba muerto y ahora vive. Amén. Wow. Te voy a decir otro que dice lo mismo, pero está en Romanos 8, 1. Dice, fíjate muy bien, porque tenemos que verlo de todos los ángulos y luego tu persona llegue a una conclusión para no vivir engañados pensando que somos salvos. Acuérdense ustedes que un pastor famoso de la historia dijo así: no hay peor cosa que una persona que no es salva. O más bien, una cosa peor que no ser salvo es creer que eres salvo y luego no ser. Eso es peor. Eso es terrible. Sí, y el problema aquí es que cuando tú no sabes toda la información, cuando vas por lo que dicen, en vez de oír a Dios y luego ver qué dice Él, saber qué le gusta, qué no le gusta, tomar tu decisión de seguirlo, sí, no hay como eso. Como saber la verdad y por la verdad tomar tu decisión. Ahí no hay cierre. Ahora eres de Él. Aquí en Romanos 8:1 dice, ahora pues, otra vez, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no andamos conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu. Esto quiere decir, hemos muerto al pecado carnal, hemos muerto a las concupiscencias de nuestra carne, a la inmoralidad del mundo, a las corrientes malignas de este mundo, y hemos encontrado que el camino de la salvación está en Cristo. Andamos en lo espiritual. Para estos que andan en la verdad, no hay condenación nunca jamás. Tenemos que entenderlo, tenemos que disfrutarlo y tenemos que aplicarlo. Porque si lo oímos y no lo metemos a nuestro corazón, si no cambiamos radicalmente, entonces vamos a ser de esos que creen que son salvos, pero que no han realmente entrado a este gozo gigante que es ser perdonados y tener una vida nueva. Esto significaría la frase famosa que todos conocemos: hemos vuelto a nacer. Si no hemos muerto al pecado, ¿cómo pensamos que podemos volver a nacer? Amén. Dice pues el 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Puse acá de todo esto. La ley mató a Pablo. Su contenido de la ley muestra la naturaleza caída del hombre. Esto eso es lo que enseña. No puedes cumplirla porque tu naturaleza, tu carne, tu vanidad no te lo permite. Dice acá, y porque no hay un ser humano que pueda cumplir con la ley, entonces se vuelve sencillo. En la ley no hay esperanza de vida. Hermanos, cuando se habla de la ley, se habla de cumplir, se habla de esfuerzo, de este mérito propio, y en todo esto no hay esperanza de vida. Nosotros no podemos arrebatarle la salvación a Dios por nuestra bondad, por nuestro amor, si nosotros no tenemos la capacidad de llegar al cielo a pulso. Si alguien cree lo contrario, hace inútil la venida de Jesús del cielo. Él tuvo que venir del cielo, dejar su trono para morir por ti en la cruz, porque no teníamos opción. 3 veces Jesús dijo en el jardín de Getsemaní: si yo no debo, o sea, si hubiera otro camino, en vez de que yo pase a la muerte, si hay otro camino para que yo no tome esta copa, que sea, lo cual anuncia, no hay otro camino. No pueda ser mi voluntad o la voluntad de los hombres, sea la voluntad de Dios.
porque no hay otra forma de llegar al cielo más que por la gracia del Altísimo, que nos mostró en el Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros, en el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Es la única forma de salvación. De otro modo estamos contra Dios, contra su voluntad, y estamos tentando contra el pecado. Un pecado terrible que es el pecado de vanidad. El pecado de que tú te crees más que Dios. Y eso es un pecado que merece la muerte, de acuerdo a la Biblia. Dice, pues, de este mérito propio, en todo esto no hay esperanza de vida. Pues así como es muerto por la ley, así debemos morir por cumplir reglas y hacer obras. Es lo mismo, cumplir la ley sería para nosotros cumplir obras, hacer obras o cumplir con reglas, regulaciones de las iglesias que no nos van a llegar a la salvación. No es que ahora nos volvamos desobedientes, pero no obedecemos para llegar al cielo, ¿verdad que no? Obedecemos porque del cielo somos, ¿a poco no? Hacemos obras, estamos quienes somos porque de Dios somos, no para llegar a Dios porque eso ya pasó por gracia de Dios. Nosotros nos portamos a la línea, somos gente obediente, somos gente santa porque de Dios somos. Sí, en eso se manifiestan los hijos de Dios, porque amamos a los demás. Dice acá, no hay esperanza de vida pues en tus méritos. Al contrario, hay en verdad muerte. Hermanos, la santidad de Dios se refleja en la ley. No criticamos la ley o queremos quitarla. Esta nos muestra lo imposible que verdaderamente es presentarnos ante Dios santos y sin culpa. Sí, la ley nos apunta a muerte. Si dependiéramos de la ley para llegar al cielo, entonces llegaríamos al cielo y Dios diría, porque los hombres no podemos quitarnos el pecado con nuestras obras o nuestra obediencia, porque somos incapaces de hacer eso. No nos permite, el pecado, nuestra carne no nos permite acercarnos a Dios, y por eso nos mantiene este pecado en muerte. Primero voy a hablar de la muerte que tenemos y la imposibilidad de repente. Nuestra vanidad puede ser, y es muy posible que estemos diciendo ahorita, no, pero yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como este o como aquel. Si yo a veces me porto bien, sí, a lo mejor yo sí puedo. Entonces primero voy a hablar es Romanos 6:23, dice todo, pero dice, porque la paga del pecado, sí, de un pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, algo que mencionó mi hermano Aristeo ahorita. Ahora, ahora sí, como que entendemos más a Pablo, soy muerto por la ley. Sí, cuando ahora Pablo dice eso, lo entendemos porque ahora decimos, Pablo, también yo estoy muerto por la ley. No puedo cumplirla igual que tú. Dice, porque la ley le muestra a Pablo el pecado del cual no se puede zafar. Y sin más, le mata. Tal vez Pablo o alguien más pueda lograr cumplir con 5 de los 10 mandamientos. O aquí alguno de nosotros levante la mano y diga, dígame usted cuántos mandamientos usted cumple. Tal vez usted pueda cumplir 4 mandamientos. A lo mejor usted cumple con 2 mandamientos, o a lo mejor cumple con 9 y además le falta uno de cumplir. Puede ser. Aquí hay personas muy santas que yo conozco. Aquí es capaz, ¿verdad? Pero ahora mira lo que dice. La Biblia dice que tienes que cumplir con todos. ¿Qué exigencia más grande? Dios dice esto en Santiago 2:10. Fíjate muy bien. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si cumples con los 9 mandamientos, pero si uno no lo cumpliste, entonces no calificas y no entras al cielo porque eres culpable de todos. Me acuerdo, no voy a decirle todo el chiste, pero me acuerdo que dice que alguien murió, bien rapidito, que alguien murió y llegó al cielo, y este había sido un misionero, llegó y Pedro, no es así, pero era la idea. Pedro está en la puerta, ya saben cómo dicen, ¿no? Que está en la puerta, en las puertas de perla, y luego llegó y le dijo, Pedro, pues ya vengo, déjame entrar al cielo. Dijo, no, quiero saber, te voy a decir, ocupas 100 puntos para entrar al cielo. 100 puntos, sí. Dice, dime qué cosas has hecho, qué cosas buenas has hecho, y a través de lo que hayas hecho, con puntos, te voy a calificar, y si llegas a 100, entras al cielo. Entonces él dijo, ok, fui misionero por 40 años en China, pasé Biblias escondidas y me encarcelaron allá. Ok, llevas 4 puntos.
4 puntos. Fui un hombre que nunca fue infiel a su esposa. Fui el padre perfecto. Otros 3 puntos. 3. ¿Cuánto llevo? 7 puntos. Ocupo 100. O sea, así dijo que era un ejemplo de hombre y apenas ajustó como 15 puntos. Luego se rascó la cabeza y dice, Pedro, si aquí entro va a ser por la pura gracia de Dios. Dice Pedro, éntrele, mi amigo. Imposible de otro modo. Tiene que ser por gracia o no entras. Es claro pues, las obras, aún obedecer reglas o la ley, en todo esto no hay promesa de salvación. Tenemos que grabárnoslo en la cabeza. La gente que lo está haciendo en vano por su propia decisión, sin que Dios se lo haya ordenado. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ves la ley y te entiendes pecador incapaz. Ahora, hermanitos preciosos de mi corazón, parece que estamos insinuando que la ley es malvada y que debemos rechazarla y olvidarla, pero no es así. Todavía debemos saber que eso es lo que le desagrada al Dios de la Biblia o le agrada. Y estamos buscando agradarlo y servirlo, y esto se nota cuando obedecemos y hacemos obras para su gloria. Ahí te va. Cuando nosotros obedecemos y somos santificados, haciendo las cosas que a Dios le gustan, sí, necesitamos hacer eso, necesitamos hacer obras buenas, necesitamos creer en Dios, tener fe, necesitamos cumplir con las cosas que Dios manda. Ahí te va, no para ir al cielo. No, eso no anuncia que estás buscando la salvación. Una persona que vive santamente, que anda buscando el servir a los demás y lo hace con el gozo, con la alegría de ser salvo y representando ya a su Salvador. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros andamos santamente y amando a los demás porque de Dios somos. Además que está en el capítulo 15 de Juan, en el Evangelio. Dice, glorificamos a Dios cuando damos muchos frutos. Y luego dice, todavía ahí mismo, dice, eso está en el capítulo 14 de Juan. Si ustedes se aman, no es cierto, está en el capítulo 13 de Juan, ¿okay? 34, 35, pero luego enseguida dice, el mandamiento es que se amen unos a otros, porque cuando ustedes se amen unos a otros como yo los he amado, el mundo va a conocer que son mis discípulos. ¿Se fijan en esto? No estamos llegando a ser hijos de Él, es porque de Él somos y ahora hacemos como Él dice. ¿Se entiende eso? Porque ese es el punto de todo esto. Ya están bien confundidos, a ver, los veo como con ganas de correr ya de aquí. Si nosotros no entendemos esto, no podemos ser las personas que Dios dice que seamos. No podemos ser el santo que yo quiero ser como yo quiero ser. Tengo que ser el hijo de Dios que Dios quiere que sea, porque hago lo que Él dice que yo haga. Amén. Dice acá. Entonces nuestra fe no está peleada con la ley, sino que cada cual tiene su lugar. Romanos 3:31 dice, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Está bien interesante este versículo, me gustaría pasar mucho más tiempo en pero se lo voy a repetir. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmar la ley, hermanos, el propósito de la ley era mostrarnos nuestra incapacidad de cumplirla. Se los prometo que así es. Cuando nosotros encontramos el propósito de la ley, firmamos la ley. Porque la ley no te da salvación. No fue esa la promesa. La promesa es por gracia. Entonces, cuando nosotros no podemos, si por cumplir la ley nos quedamos chiquitos, decimos no podemos, entonces hemos dice acá, confirmado el propósito de la ley. Ahí te va. Pues confirmar la ley es reconocer que lo que Dios exige lo que Dios exige en la ley nos es literalmente imposible de cumplir por el peso de nuestra carne. Y una vez que entendemos que no hay salida de nuestro pecado, siendo el propósito de la ley, es aquí que la confirmamos. Muertos por la ley, pero rescatados por Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pues Jesús fue crucificado porque no cumplimos la ley, pero su muerte es justicia divina.
salda nuestra deuda. Por eso, hermanos, hemos muerto con Jesús al pecado. Porque no podíamos ser salvos, pero Jesús vino, nos quitó la deuda, murió con el pecado y nosotros junto con Él. Ahora con Jesús somos muertos al pecado. En Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo quisiera, es mi deseo, que junto conmigo, juntos nosotros, hoy hagamos un funeral de nosotros, ¿sí? Y hoy decidamos morir al pecado. Si nunca lo habías oído, está bien. Pero si hoy lo estás entendiendo, necesitamos que hoy tú y yo quedemos muertos con Jesús en la cruz al pecado. La frase "he nacido de nuevo" es muy popular hoy día entre los cristianos. ¿Realmente entendemos lo que significa? Puse acá. Nadie puede nacer de nuevo si antes no muere. Hermanos míos, de mi corazón y de mi vida, esto es tan simple y tan importante. Morir al pecado te abre la puerta a vivir para Dios. Si no mueres al pecado, hay mucha gente, como ya dije, que recibe a Jesús en su corazón y lo hizo hace 10 años o lo hizo el otro día, pero su vida sigue siendo la misma y sus necesidades de ir a pecar siguen siendo las mismas, y su vocabulario es el mismo y tiene el mismo sentir para con los demás, y que no ha cambiado. No tienes el sentir de adorar a Dios naturalmente. Tu necesidad de pedirle perdón, si sigues haciendo lo mismo, entonces no ha pasado en ti esto. No has muerto a tu pecado, sigues todavía cargando con tu antiguo yo, y eso es terrible. No puede ser. Tienes que tener una lucha contra tu antiguo yo, si se entiende eso. Tienes que vivir en lucha. Tienes que tener una guerra espiritual contra tu yo, porque tu peor enemigo no es el diablo, eres tú. Pues en el 20, dice el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es, hay un fundamento por el cual yo ya no vivo en mí, pero Jesús vive en mí. Y esto es que Él murió por mí, que Él se dio por mí, basado en lo que Él hizo. Entonces yo muero al pecado, pero vivo para Él, porque Él me dijo eso, porque Él me enseñó eso. No porque se me haga bonita esta frase y lo oí un día en la calle, no, porque ya no vivo yo, porque Jesús murió por mí. Y ahora en Él tengo la vida, porque Él resucitó para darme a mí una vida nueva, una esperanza nueva. Y puse acá de esto. He aquí, hermanos preciosos, el problema. En el día que aceptamos a Jesús como Salvador nuestro, confiamos en Él para vida eterna, porque nos decidimos a morir con Él en la cruz, pero también resucitar con Él a una vida nueva, a una nueva oportunidad. Ahí te va, borrón y cuenta nueva, donde ya no andaré con mis fuerzas, pero Jesús me llevará a mí en su fuerza. Fíjense que claro dice la Biblia en Romanos 6 del 4 al 8. Todo lo que les he dicho, yo no sé si los confundí o no con todo lo que está diciendo, pero Dios va a decir exactamente lo mismo. Me gustaría que le pusiera atención, que lo medite. Voy a ir despacito y ya con lo que he dicho y con lo que diga allí, vamos a ir entendiendo este mensaje tan bello y tan hermoso que es: muero al pecado, vivo en Cristo para Él. Dice Romanos del 4 al 8, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Si el bautismo significa sumergirte, que es muerte, y luego salir del agua, que es a una vida nueva. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que también incluye a nuestra vieja mujer, aunque soy feo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjate muy bien en esto. Te voy a dar un ejemplo ahorita de eso, pero otra vez. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¡Wow! Se los prometo que esta escritura está suprema. Si la meditas, si la piensas, vas a llegar a la conclusión. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Puse acá. Medita en esto, hermanito. Ahí te va el ejemplo que te iba a decir a ti. Y voy a hacer una pregunta, me gustaría que la pienses. Que la medites. Ahí te va. Dice, he aquí, uno ha sido sentenciado a muerte por un crimen que cometió. Se llega en un día y lo meten, se llega el día que lo habían sentenciado a muerte y lo meten en la silla eléctrica. Piensa conmigo. Ya está ahí muerto, todo achicharrado, ¿verdad? Lo metieron en la silla de rueda y lo achicharraron, porque había cometido un crimen anteriormente y luego lo pasaron a la silla eléctrica y lo mataron ahí. Piensa esto. ¿Crees que achicharrado como está, carga con su culpa o no? Tenía un problema, había cometido un crimen y le dijeron, no, tu crimen medita tu muerte. Anuncia que no puedes seguir vivo porque ocupas pagar por tu culpa con tu muerte. Quedó muerto, ¿verdad que sí? Pero quedó culpable. Ya pagó. Sí, la sentencia fue la muerte y cuando lo mataron, pagó. Está muerto, pero sin culpa. Amén. La justicia dijo, pagarás tu crimen con tu muerte. Quedó muerto, pero inocente. Si nosotros, dice Pablo, estoy crucificado con Jesús y lo entiendo. No puedo habitar en pecado otra vez. Ya no tengo pecado. Dios mandó a Jesús para que mi culpa de muerte, que meritaba la muerte, sí, mi persona merecía la muerte por haber pecado, estaba sentenciado a muerte, pero uno, sí, antes de que me llevaran a la silla eléctrica, llegó uno que tiene autoridad, digamos que el juez dijo, yo muero por en su lugar. Y luego él fue y murió en mi lugar. Entonces yo, porque ese era el pago para mi culpa, yo quedé inocente, quedamos inocentes, muertos en Jesús, inocentes. Amén. Muertos en Jesús, inocentes. Si yo morí al pecado en Cristo Jesús por lo que Él hizo, soy inocente. ¿Cómo? Dice aquí, ¿cómo voy a vivir en pecado otra vez? ¿Cómo voy a resucitar al que murió para llevarlo a pecar otra vez? Esto es lo que pasa. Por eso tenemos que entender, nadie pierde la salvación. No lo entienden. No entienden la salvación. No entendieron que morimos al pecado. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, sin culpa, inocentes, merecedores de estar en la presencia de Dios. ¿Cómo pues vamos a volver a pecar? A habitar en pecado. Habitar en pecado. Todos somos pecadores hasta que nos muramos. Y vamos a estar cayendo y levantando, siendo salvos. Pero si tú piensas que vivir igual que antes y tener tus mismos deseos que antes y hablar de la misma manera, por eso la gente no cambia de su modo de hablar. Ya sé que hay muchos cristianos que dicen malas palabras y me han criticado porque dicen, bueno, pues ¿qué? ¿A ti qué? Si estamos diciendo una que otra mala palabrilla y no ofendemos a nadie, hermanos. Dice la Biblia que no podemos alabar a Dios con la misma boca que maldecimos. Tiene que ser un cambio radical de vida. Moriste, es de vida o muerte. Moriste o no moriste, pues. Sé tu juez entonces. Amén. Ahora sí que lo estoy regañando, ¿verdad? Ahora se están sintiendo los pedradones duros. Perdónenme, pero
A mí también me está pegando. Pagar su crimen, otra vez, muerto pero inocente. Así nosotros, dice Pablo, estoy crucificado con Cristo. Ya no puedo vivir otra vez en pecado. O solo que mi viejo, ahí te va esto. Dice, o solo que mi viejo yo no murió y mi nuevo yo no nació. Sé tu juez. O solo que mi viejo yo no murió y mi nuevo yo no nació. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice apóstol Pablo. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, dice en el 18. Y todo esto proviene de Dios. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Saben qué es esto? Que una vez que tú lo entiendes, una vez que tú entiendes que has muerto al pecado y que ya no puedes vivir porque ya estás muerto al pecado, entonces ahora muerto al pecado, ahora vives para Cristo, ahora eres una nueva creación, ahora las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas y esto es de Dios y ahora te corresponde como tú has sido reconciliado. Has tenido la vida en Cristo y ahora te presentas ante el Padre, no con tus fuerzas, pero con las fuerzas de Cristo, con el mérito de Él. Entonces te corresponde decirle esto a tu prójimo. Que alguien entienda el ministerio de la reconciliación por tu experiencia, por tu testimonio de vida. Dios quiere que nosotros vayamos al mundo y testifiquemos que nosotros podemos entrar al cielo por el mérito de Él. Morir al pecado, vivir en Cristo. Yo no puedo controlar mi carne. Por eso confío en que Jesús, por mi fe, se encargará de mi carne. Pablo dice esto con base al amor de Dios. Jesús murió y yo con Él. Jesús resucitó y vive su vida en mí. Ay, qué hermoso, qué bello y qué claro. Dice en el versículo 21 y aquí cerramos. Gálatas 2:21 dice, y se acaba el capítulo 2, glorioso. Si no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo sigo viviendo aferrado a cumplir, aferrado en hacer obras para llegar al cielo, estoy haciendo inútil la muerte de Jesús en la cruz por mí. Su venida no significa nada y rechazo su gracia. Y es terrible. Se les prometo que no puede alguien, ahora se oye como terrorífico vivir haciendo obras para llegar al cielo. Porque haces completamente lo contrario a lo que es el Evangelio. Estás contra Dios, realmente eres un anticristo. Pablo todavía públicamente le dice a Pedro que al juntarse con los jueves antes, él era contra Jesús, anulando lo que significa y lo que nos consigue la muerte de Cristo, haciendo también absurda la gracia de Dios, pues los judaizantes y todos aquellos inutilizaban la gracia, cumpliendo reglas, practicando ritos y ceremonias, haciendo obras buenas encima de la sola gracia de Dios. Esto es pisoteando la gracia de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo cuando tú pisoteas la gracia de Dios, la única forma de salvación que tiene el ser humano, que es creer en Jesús y ser salvo por su gracia. Declaran que la muerte de Jesucristo fue inútil cuando quieres cumplir con la ley, cuando son tus obras que crees que te van a llevar al cielo. Hacen inútil la muerte de Cristo. Pero la Escritura dice que somos salvos por la gracia de Dios, por creer en Jesús. Amén. Un último versículo dice Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esto sería por renovar nuestra vida, así, por morir al pecado y por vivir ahora en Cristo resucitado, que nos da el poder de la vida en Él, dependiendo completamente de Él. Y tú, nada, tú disminuido como Juan Bautista dijo, yo menguado, yo chiquito, yo perdido en el amor de Dios y en su gracia. Que me encuentren en Jesús, en ningún lado estoy, que me encuentren en Jesús. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, que esto es volver a nacer, ser una persona nueva, un nuevo nacido. He nacido de nuevo, soy de Cristo, ya no soy el que yo era, ahora soy el que Cristo quiere que yo sea. Conclusión final. Recibir salvación significa
dejar de servir a tu carne, abandonar el mundo, tus deseos pecaminosos y tu vanidad, para servir a Dios, morir al mundo de pecado y vivir para Cristo, comprometidamente, en su poder. El esfuerzo humano, en su poder, el esfuerzo humano y la gracia de Dios se repelen como el agua y el aceite. El esfuerzo humano para llegar al cielo y la gracia de Dios son contrarios. ¿Sí? No podemos ni siquiera mezclarlos o tratar de juntarlos. La gracia de Dios es una cosa, el esfuerzo humano es otra cosa. Somos salvos por la gracia de Dios. Y una vez que tú eres salvo por la gracia de Dios, sí, tu esfuerzo tiene su lugar, no para llegar al cielo, pero porque representas a tu Señor. Porque eres un cristiano, ahí te va, como Cristo. Un Cristo chiquito. Uno que anda en su voluntad, su discípulo. ¿Se entiende eso? Pero like súper claro. Hasta inglés hablé, pero like. Hermanos, de mi corazón y de mi vida, tenemos que entenderlo. Es maravilloso. Es algo que ahí está, pero que no lo recibimos. Que no nos adueñamos de tal maravilla. Ahora, muertos al pecado, vivos para con Dios por su gracia. Fíjate lo que dice aquí, Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pequeño trabalenguas que dice, la obra es tu esfuerzo, la gracia es el poder de Dios. Tu esfuerzo no te va a llevar a ningún lado. El poder de Dios, sí. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús, te alabamos, glorioso Rey divino. A ti queremos servir, Señor. Gracias por tu amor. Dirige, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos para que cada día menguemos, cada día seamos menos vanidosos, menos egoístas, más como tú, dependiendo más de ti, siendo en ti. Ayúdanos, Señor, para que decidamos morir al pecado, para nacer a una nueva vida en donde vives tú en nosotros y ya no somos nosotros, ya no vivimos nosotros en nosotros, pero tú en nosotros. Tú nos llevas por la vida y nos llevas ante el Padre. Y en la vida la gente reconoce tu persona en nosotros y en el cielo Dios reconoce tu persona en nosotros y nos hace aceptos en tu persona al cielo, a entrar al cielo. Aceptos ante la presencia de Dios, dignos de estar en tu presencia, Dios maravilloso. Ayúdanos a entenderlo, a recapacitar, a morir al pecado, a proponernos morir al pecado, a recibir tu gracia. Y cada vez que vayamos, que tengamos la oportunidad de pecar, no usemos nuestra fuerza, pero usemos nuestro gozo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Más de mi corazón, ahí les pido que hagamos oración por las personas que han sido afectados todavía por esta peste que es el COVID. Oremos cada uno sin parar, sin cesar, porque es necesario que nos mantengamos en oración. Amén. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Una cosa que no quiero que se me pase es el retiro. Ahí están las aplicaciones. El retiro de varones es el día 10, del 10 al 12 en septiembre. Si no se ha apuntado, apúntese por favor, y yo quiero saber si va o no. Entonces, los quiero mucho, que Dios los bendiga. Pasen una feliz semana. Los quiero mucho. Es tu gracia revelándose en mi ser. Me
tu espíritu. Déjenme les digo una cosita antes de que se vayan. Tenemos un Facebook, una página de Facebook que es Ministerio Hispano de Capilla Calvario en Murrieta. Y alguien robó mi identidad o mi, ¿cómo le llaman a esto? La cuenta. Entonces está mandando friend request por no sé con qué intención. Entonces a él les encargo que no le hagan caso. No soy yo, no sé con qué intención lo hagan, no sé si lo están haciendo en inglés, pero no sé si sean capaces de hablar español o lo que sea. Pero ya mucha gente me ha mandado decir que ya le mandaron request, me han dicho que gracias por mandarle request, eso, y yo sí los quiero como amigos, pero no soy yo ese. Entonces, esta persona que está, la imagen es mi esposa y yo, estamos juntos en esa imagen, que la usamos para el ministerio. A él se encargo que si ven algo raro que sí es en inglés, yo ni hablo inglés, no, sí hablo, pero no estoy mandando en inglés esas cosas. Entonces, usted descubre eso y si es ahorita de esos días, póngale que no me quiere, ¿okay? Póngale que rechace eso y bloqueame, ¿ok? Que Dios lo bendiga, te quiero mucho.